Te despertaste con una ansiedad que nunca antes había sentido. Todo dolía, pero si pudieras contarlo dirías que dolía de una manera extraña, tan extraña que ya te resignaste a buscar la forma de describirlo, de articularlo con palabras. Cuando comenzó quizás era una sensación de malestar que pensaste que era incluso algo físico y que se iba a terminar yendo. Una especie de inquietud omnipresente que te acompaña y que va contigo donde quiera que vayas, hagas lo que hagas. Sientes como que algo no está bien, aunque no lo puedes identificar. Es un estado, como dijo alguien, de desasosiego, que te priva de calma. No puedes respirar profundamente, como si tuvieses algo en los pulmones, pero necesariamente no estás enfermo o enferma de los pulmones, pero es como si te costara respirar. Una intranquilidad que no se marcha, que te enturbia los momentos agradables. Perdiste la risa. Hace tiempo que no te ríes a carcajadas y no sabes por qué. Es esa insoportable sensación de querer que todo acabe, pero no sabes bien qué es lo que quieres que acabe. Lo cierto es que es un displacer que te corroe las entrañas y dejas de dormir. Esto es determinante, dejas de descansar. Entonces, cuando dejas de descansar no te puedes nunca desconectar de tus pensamientos y librarte a las manos del inconsciente. Estar en un estado onírico donde dice duermo, descanso y por lo menos me olvido durante 6, 7 horas de lo que estoy viviendo. No puedes descansar. Entonces continúas la vida sin descanso y en modo de piloto automático. O sea, haces las tareas de la casa, vas a trabajar, pero no estás ahí. Es como que alguien te robara el presente. La depresión duele así. Y no es una metáfora, duele. Porque hace mal, lo sientes en el pecho, en la cabeza, en las entrañas. Cuando llega el invierno te puedes mudar, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de cónyuge, pero en la nube puedes cambiar de suegra, puedes cambiar de hijos, de iglesia, pero la nube oscura nunca cambia. Con el tiempo simplemente la nube te acompaña y define tu propio cielo. Y tal vez hasta incluso enfrentes una crisis de fe, que dices, yo ya no sé si creo en Dios, yo ya no sé si creo en algo. Aunque llevas años de cristiano, dudas de tus convicciones. Ni siquiera es necesario que para que te ocurra esto, atravieses algo de una magnitud innegable como un divorcio o una muerte. A veces es simplemente el impacto acumulativo de toda una vida, lo que llaman el famoso efecto residual, que uno va aguantando, va soportando, va resistiendo y un día colapsamos. Un día decimos, no puedo más. Es como que la mente no logra entender lo que le está pasando al cuerpo, lo que anímicamente nos está ocurriendo y en términos espirituales nos está ocurriendo, pero en un momento que colapsamos decimos hasta aquí, me agoté, llegué a mi situación más límite. Y la gente de la iglesia encima nunca ayuda, especialmente porque no lo entiende y ni nos enseñaron a entenderlo. Te dicen generalmente que te pongas a orar, si dices estoy triste, te dicen ponte a cantar, que reprendas la depresión, que te bañes. Bueno, eso siempre es un buen consejo, pero que leas la Biblia. Pero nadie puede convencerte que van a dejar de dolerte los golpes, especialmente cuando estás en medio de una paliza. Porque no es que la iglesia te dice, te voy a ayudar a reponerte al postoperatorio. No, te dicen, no te tiene que doler cuando te están pegando, cuando la vida te está dando. Y lo único que quieres es que los golpes se acaben. Necesitas una tregua, un descanso. Yo no hace mucho conocí a una mujer que había perdido a un hijo adolescente en un accidente de tránsito.
Y una mujer cristiana de su propia congregación le dijo: tú tienes que confesar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y confesar victoria, ya no llores. Y la afligida mamá, que había expresado su dolor, en lugar de que la oyeran, la abrazaran, le dieran la gracia y el espacio para sanar, la callaron, le hicieron cerrar la boca dándole un versículo diciéndole que ella no estaba cumpliendo la palabra de Dios. O sea, la implicación era que si no eres fuerte, entonces no estás confiando en Cristo. Y eso es extremadamente triste para el que está pasando una situación difícil. Porque la Biblia está destinada a animar, no a dar respuestas fáciles en medio del dolor verdadero. La Biblia no son las galletitas de Panda, que abres la galletita de ver qué me sale y te sale un versiculito. La Biblia es para animar, para que el Señor nos hable, no para darle a alguien por la cabeza. ¿Hay algo peor que nos lancen versículos bíblicos al azar cuando estamos heridos? ¿Y por qué tenemos siempre la tendencia a hacer eso? A dar consejos que no nos están pidiendo. A veces lo que necesitamos es un abrazo o que nos escuchen. No queremos soluciones rápidas. Porque hay dolores que no implican, no merecen soluciones rápidas. No es repite esta frase y el dolor de perder un hijo se va a ir. El momento que solo queremos que nos abracen en silencio. Entonces, ¿por qué tratamos siempre, digo los cristianos, de arreglar a los que sufren? ¿Por qué creemos que el sufrimiento es una temporada de vergüenza? ¿Por qué no podemos tolerar, por ejemplo, que un cristiano atraviese una temporada de tristeza? No soportamos, decimos, no, tiene que haber algo raro, tú no puedes estar triste. ¿Por qué no podemos estar tristes si la tristeza es una de las emociones que nos regaló el Señor? El Señor estuvo triste hasta la muerte. ¿Por qué no podemos soportar que alguien esté pasando una temporada en que no tiene ganas de reírse a carcajadas? Es fácil tener amigos genuinos, cristianos, con los que podemos fingir y decir estoy bien, nada me preocupa. Lo difícil es tener amigos con los cuales poder ser honestos, sin temor a ser prejuzgados, sin que nos digan estás haciendo las cosas mal. Por eso a veces pensamos que los cristianos no podemos expresar nuestras emociones y no tenemos en la iglesia una teología de la adversidad, no la hemos desarrollado. Como que el evangelio del empoderamiento permeó tanto la vida del creyente que escuchamos demasiado la palabra positivo, 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 y se nos asegura que si practicamos la confesión positiva nos van a pasar cosas positivas. Y yo creo que sí, el optimismo es una gran cosa. Lo malo es que la vida no siempre es positiva. No sé, ¿cuándo fue que te diste cuenta que la vida no te iba a resultar como esperabas? Tus padres se divorciaron, tu cónyuge fue infiel, tu salud nunca mejora, está frágil. Es ese momento que uno se siente invadido por un frío siberiano que se asienta sobre nuestra vida. Tu mundo se convierte en un círculo ártico de días oscuros, noches largas, temperaturas que congelan la sangre. Los inviernos son parte de la vida, señores, son parte de la vida. Y por más que tratemos de abrigarnos y protegernos del viento, hasta el más saludable de nosotros puede caer con un gran resfrío o un gran tema pulmonar. Los días de verano es como que uno no le es difícil sentir a Dios. Yo nunca he tenido una experiencia mística o empírica. Me refiero a que nunca yo he tenido una epifanía, Dios se me apareció y me habló con voz audible, algo que incluya el departamento de efectos especiales del cielo. Nunca. Pero sí he tenido temporadas en que yo sentía a Dios muy cerca. Y cuando vivimos esos tiempos los recordamos como regalos. Son regalos, son momentos que no suelen ser la regla general. No es que Dios no quiera estar cerca, pero
Cuando uno recuerda esos momentos en que uno habla con Dios y se conecta con Él, es maravilloso. La vida no es un eterno verano tropical, salpicado con algunos inviernos de tanto en tanto. No, la vida es al revés, y no soy pesimista, soy realista. La vida es un invierno largo, salpicado con algunos pocos días de verano que uno tiene que saber atesorar. Quizás podemos mudarnos a alguna parte del mundo y evitar el clima frío. Hay gente que hace eso. Cuando llega el invierno, hace como los gorriones, se va para el otro lado. Y cuando el otro lado llega el invierno, se viene para este lado. Pero no hay sitio que podamos mudarnos, al que podamos mudarnos para escapar del invierno espiritual. Pero lo más duro del invierno es que a veces sentimos que Dios se ha ido. Eso es lo peor. No que Dios se fue, uno lo siente así. Salmos 88, 14 describe el dolor más grande del salmista. David dice, hace la pregunta más áspera, más cruel de las que jamás haya hecho. Él dice, Dios, ¿por qué escondes de mí tu rostro? No es que Dios lo estaba haciendo, pero así se sentía David. ¿Por qué cuando yo te hablo, Dios, tú das vuelta el rostro? ¿Por qué lo escondes? Yo creo que es lo mismo que sintió Jesús en la cruz cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Eclesiastés, Lamentaciones y muchos de los salmos son libros invernales, donde está lleno de esas preguntas. O sea, no estamos solos en esto. Entonces, hoy es el diagnóstico. No es para que se suiciden en masa hoy. Déjenme avanzar. Vamos con el diagnóstico. El diagnóstico es que muchos estamos atravesados por las noches de invierno. Y está bien reconocer que no estamos bien. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué tenemos que atravesar noches de invierno en la vida? Yo creo que una de las razones es que sufrimos de desorden, de déficit de atención espiritual. Yo pienso que a veces Dios tiene que irrumpir de algún modo en la vida porque inmediatamente lo sagrado se nos vuelve común. Yo digo, ¿por qué Dios no nos ofrece primavera todo el año? ¿Por qué no te casas y tu esposa es genial, nunca te hace un problema, nunca un sí, nunca un no? Es más, es sorda muda, es genial. ¿Por qué te casas si tu marido nunca le crece la panza, nunca eructa, nunca se larga gases, nunca toma cerveza, nunca ronca de noche? Es Brad Pitt ungido. ¿Por qué no? Porque tus hijos no son como los hijos de Charles Ingalls, porque se parecen más a los Simpson. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos envía sueños, epifanías a todos nosotros cada noche? Digo, ¿por qué no nos enciende una zarza en cada esquina? Tal vez se deba a que Dios quiere que aprendamos a verlo en lo ordinario, en lo común, antes que dependamos de lo extraordinario. A lo mejor se debe a que si Dios tuviera que usar efectos especiales cada vez que quiere hablarnos, sería como una mamá que entrena al hijo a prestarle atención solo cuando ella grita. Que alguna tiene ganas de decir amén porque así entrena al hijo. ¡Mate! Nunca el nombre del apóstol estuvo en esa garganta como lo está a diario. ¡Mata! Porque queda más bien ¡Nabucodonosor! ¡Judas! Que estaría mejor. Pero le ponen nombre de cristiano. ¡Bartolomé! ¿Por qué desconectaste el pulmotor del abuelo? Esas cosas. Si entrenas a tu hijo para que preste atención solo cuando levantas la voz, vas a necesitar efectos especiales más fuertes cada vez para que te escuche, porque después se acostumbra a los gritos. Y una mamá lo que quiere es que el hijo, un papá también, el hijo escuche los susurros, los suspiros del papá. Entonces Dios quiere enseñarnos que esas temporadas álgidas de incertidumbre son procesos para crecer y para aprender a oír la voz de Dios. Pero debemos saber que Dios ve esa depresión, no es que nos abandona.
nos dice, voy a permitir una depresión y te veo de acá a 10 años a ver cómo te pegó. No. Dios dice en Éxodo 3:7, he visto la opresión, le dice a Moisés, que sufre mi pueblo, la opresión, estar oprimido. Opresión es lo mismo que depresión, es algo que está deprimido, chiquitito, algo que se contrae. Los he escuchado y conozco bien sus penurias. Yo me pregunto si Moisés lloró al oír estas palabras de parte de Dios. El Creador estaba conmovido. Los he visto llorar. No hay nada que conmueva más que Dios nos diga, te he visto llorar. Eso sea lo que sea que hoy te agobia, una larga enfermedad, una quiebra financiera, el sufrimiento de la familia, la confusión, insisto, una depresión inexplicable que no resiste análisis, una terrible pérdida. Quiero que hagas una pausa y escuches al Creador que te susurra, no te angusties, yo te he visto, te estoy viendo. Sé lo que pasaste, lo que estás pasando. Me importas. Me importas. Tu invierno tiene propósito. Tu invierno tiene propósito. Tu invierno tiene un propósito. A veces en la vida las cosas no salen como lo esperamos, ¿o no? No siempre la vida es color de rosa. Y si nuestra mente está cableada o conformada para ser inexorablemente positiva, va a llegar el momento en que estemos viviendo en un metaverso imaginario, en un mundo sin sentido común. A mí me gusta ser positivo, yo me considero un tipo medianamente positivo, no para decir qué bruto que es positivo, pero medianamente positivo. Pero hay algo que también creo, que si uno no tiene un punto de vista realista de la adversidad, cuando llegue el momento de enfrentar la adversidad, el resultado no va a ser muy positivo que digamos. Uno tiene que ser realista, ni pesimista ni optimista, realista. El tema de fondo, insisto, es que no somos impermeables a los prejuicios de los demás cristianos. Y si se sabe que recibiste un diagnóstico de salud mental o tomas pastillas para equilibrar tu cabeza, inmediatamente alguien va a pensar que estás en pecado, en el peor de los casos que estás endemoniado hasta la jeta. Entonces, ¿qué haces? No buscas ayuda, por miedo a ser señalado. Entonces, los prejuicios evangélicos son un grave problema sanitario, siempre. La depresión duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que hayas experimentado. Porque el dolor físico uno lo puede localizar. Me duele la rodilla, me duele la espalda, tengo un problema en el hombro. La depresión duele todo. Y la gente te dice, ¿y por qué estás mal? No entiendo, si tienes hijos. Por eso estoy mal. No, pero no entiendo por qué está mal. Tienes casa, tienes dinero, tienes más que lo que tienen en Cuba, tienes más que la gente de Uganda. ¿Por qué estás triste? Y uno hasta le da vergüenza decir estoy triste, porque tiene razón en ese sentido. Pero la depresión, la tristeza no se deja comprender y no tiene una solución inmediata. Y no eres plenamente consciente de que algo anda mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y te niegas a pensar que es una enfermedad, que es una patología. Dices, no, es un estado de ánimo, debe ser porque estoy bajo estrés, bajo surmenage. Pero la tienes. Y no se soluciona con un par de suturas. Ojalá fuera una herida que se soluciona con un par de suturas y un apósito. Mucho menos con que te oren o que pases adelante y te impongan las manos. Ojalá fuera así de fácil. Ahora es cuando yo quisiera estar equivocado y que alguien me diga, sí, se resuelve con una oración rápida. Pero no. ¿Cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo está dañado ni en dónde? ¿Cómo sabes? Tú solo sabes que tienes
un letargo, un desasosiego, una desidia que no puedes explicar. La depresión es un camino a través de una noche de invierno que no se termina, sin señales, sin un destino claro. La depresión, yo siempre digo, es un parásito en el corazón y en la mente. Un parásito que entra porque entra y que no hay razón aparente por qué lo dejamos entrar y reproducirse. Y es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie y se siente casi a nivel arterial. Esto es literal. Algo arterial es que sientes que las palpitaciones de tu corazón cambian, que literalmente sientes que te vas a morir. Se siente a nivel arterial, no pasa con ningún otro dolor a menos que involucre el miocardio. Y grandes héroes cristianos han sufrido de depresión. Yo conozco a un querido pastor que sufre una depresión neurótica. Y en su momento dejó de estar al frente de la iglesia porque no se sentía calificado. Decía, ¿cómo yo voy a orar por la gente? Mirá con lo que estoy luchando. Y gracias a la ayuda de psiquiatras, de profesionales, logró salir adelante. Porque no es que está loco, pero no puede bajar la guardia. Él suele decir, tomo un medicamento que me limpia la basura que se me acumula en los canales de mi cerebro y me da la posibilidad de un nuevo comienzo cada mañana. Por ahora me toca tomar cada cápsula con gratitud a Dios. Esa es su nueva normalidad. No se tiró bajo una manta y me dijo, ya está, me agarró un demonio y acá me dejó morir. Entonces a veces pensamos que un medicamento, que la quimioterapia, que la diálisis, la insulina, las pastillas para el colesterol son una señal de debilidad, de no tener fe. Eso es mala praxis cristiana. Hay gente que necesita un medicamento, pero a veces te miran como que eso significa poca espiritualidad, o en el peor de los casos, carnalidad. Pero esas cosas no son necesariamente un sustituto de Dios. No es que uno deja de creer en Dios por tomar pastillas para bajar el colesterol malo. Dios también está presente en los médicos que hacen la sinapsis y que estudian los neurotransmisores para que funcionen bien. Tal vez el pecado realmente sea que nuestro orgullo, a veces, nuestra obstinación, no hace que no aceptemos la ayuda que Dios nos ofrece a través de los profesionales. Pero es una locura decir, no, yo no voy a ir al médico porque eso es señal de debilidad. La debilidad puede ser el orgullo de no querer ser diagnosticados, de no querer ser tratados. A veces el ser diagnosticado nos da paz porque ya no estamos hablando de alguien sino de algo. ¿Sí? Cuando uno dice, este es el diagnóstico, esta es mi patología, uno se da cuenta que está luchando con algo, con una patología. No es que yo soy loco porque heredé el carácter del abuelo y salí a mi vieja y eso corre por mi gen y ya no tengo cambio porque yo soy loca. No es así, es una patología. Cuando uno sabe que no lucha con alguien sino con algo, hasta calma al núcleo familiar. Porque uno sabe que no es que papá está loco, que mamá, según cómo se levante hoy, eso va a depender del clima y la atmósfera de la casa. No, estamos luchando con una patología, con un diagnóstico que tiene mamá. Entonces, otra vez, pregunto, ¿puede que estés atrapado en una melancolía perpetua? Hay gente aquí o en casa que conoce ese solsticio de días sin sol y árboles desnudos. Yo no creo que los hijos de Dios somos víctimas de los aleteos. Yo no creo que ciudades enteras sean arrasadas por el mar a causa de la voluntad caprichosa de un insecto. Si fuera así, todo es causa y efecto, casualidad y suerte, y no habría consuelo, porque nadie tendría propósito. Pero si yo encuentro consuelo en las promesas como estas, Salmos 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, en su trono, y puede hacer lo que se le plazca. Eso me consuela.
Hay un rey. Un profeta se lamentó. En Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Una pregunta retórica. ¿Quién va a hacer algo en la tierra sin que Dios dé la orden? Y el profeta Daniel declaró en Daniel 4:35, Él actúa, Dios, según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle, hey, ¿qué haces? Me encanta. ¿Quién le puede preguntar a Dios, qué estás haciendo? Entonces, Dios aseguró en Isaías 46:10, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero lo voy a realizar. La mariposa puede volar todo lo que quiera, pero que su aleteo genere un huracán, para eso necesita el permiso de Dios. Primera de Timoteo 6:15 afirma, Él es el único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro rey. Él no es un presidente democrático, no depende del Senado, no depende de los diputados, no necesita los votos populares de nadie, no necesita la boca de urna. Él es el Rey y no se ha movido desde el principio de los tiempos y sigue siendo el Rey. Entonces, en esta línea de pensamiento, tenemos que aprender a discernir que el invierno que nos está ocurriendo no es un capricho o la mala suerte o el aleteo de un insecto. Es un propósito divino, ¿sí o no? Pasa por algo. A fines de agosto del 2018, 2 años apenas antes de la pandemia, aquí muy cerquita el pastor Andrew Stocken, yo te lo conté, en una iglesia de Chino, California, se quitó la vida por depresión. Querido pastor, joven, ministro de tan solo 30 años, 3 niños pequeños. Y su esposa declaró después de que él se quitara la vida, dijo, yo no entendía la profundidad de su depresión ni la lucha emocional que estaba enfrentando. Todos nos dejábamos engañar con su aparente carisma y sonrisa. Porque era un tipo muy carismático, no era un tipo que usted dice, y se veía venir depresivo. Un tipo, ustedes buscan sus videos, Andrew Stocken, y es un muchacho cool, con buena onda, con mensajes motivacionales. Ni su esposa se dio cuenta que había una implacable batalla espiritual envolviendo la vida de su marido. Estaba atravesando el invierno y aparentemente ni él ni ella lo pudieron discernir. Y eso sucede porque muchas veces los cristianos creemos que la ansiedad y la depresión son problemas que se arreglan con una oración rápida, o declarando victoria, o decretando que somos libres. Decrete que es libre. Hay un respetado médico cristiano que dijo hace poco, nuestro mayor problema es que pusimos a las enfermedades mentales en las categorías de las luchas espirituales. Uno no pondría una enfermedad del corazón en la categoría de las luchas espirituales. Nadie se avergüenza de contar que se fracturó la pierna, o que tiene asma, o que incluso tiene diabetes, pero siempre estamos ocultando la depresión, nos da vergüenza. Y como si esa ignorancia no bastara, le sumamos la idea errónea de que los pastores, los líderes están más cerca de Dios y no luchan contra la depresión o no pasan inviernos crudos. Dicho sea de paso, si hay alguien aquí que tiene un ser querido que se ha quitado la vida por depresión y se pregunta, que es la pregunta siempre recurrente, si algún día lo va a volver a ver, yo tengo algo que decirte. Hace poco leía un libro cristiano acerca de los mitos del suicidio y un reconocido teólogo afirmaba, si eres aceptado en el cielo o no, no tiene que ver por cómo mueres, sino a través de la relación personal que tenías con Jesús. Convengamos que el suicidio es pecado porque es un acto injustificado de quitarse la vida. La vida es preciosa y Dios es el dador de la vida.
Sin embargo, el suicidio no determina el destino eterno de una persona, porque nuestro destino eterno descansa únicamente en la gracia de Dios. No hay quien le pregunte qué haces. No hay quien le pueda decir qué haces. Y como dijo el querido Rick Warren, cuyo hijo menor también se quitó la vida hace unos años, él dice siempre: yo sé que lo veré en el cielo, porque la gracia de Cristo está por encima de cualquier desfase hormonal o desfase mental. Y sigo con Pablo. Antes de su invierno, Pablo pide las 3 cosas que todos necesitamos para completar nuestro propósito durante el invierno: un abrigo, un libro y papel. El abrigo tipifica una cobertura. Cuando estamos en nuestro invierno, deseamos un abrigo. Especialmente lo necesitamos en el invierno en nuestras vidas. Trágicamente, algunas personas no tienen a nadie que pueda traerles un abrigo. Un abrigo tipifica el abrazo sin preguntar, el decir: voy a pasar la noche contigo, tomando café, tomando un té. Y no tenemos que hablar de lo que te pasa, hablemos de cualquier cosa, no te voy a juzgar. Pero para algunos la necesidad de mostrar una imagen les impide mostrarse vulnerables y admitir que necesitan a alguien. Eso es lo peor. Los líderes que después terminan quitándose la vida es porque no pudieron pedir ayuda, porque tenían vergüenza de pedir ayuda. ¿Qué van a pensar? ¿Qué le queda para él si el que necesita ayuda soy yo? ¿Y quién dijo que un pastor no puede necesitar ayuda? Pero a veces nos sentimos demasiado orgullosos para decir: sí, soy quien soy, pero necesito la calidez, la cobertura de un abrigo. Y el mismo David en el Salmo 38:6 suspira y añade: estoy encorvado, literalmente. No era una metáfora, una licencia poética, se sentía encorvado. El monarca, el rey. Estoy abatido en gran manera. Me siento débil, deshecho. Mi corazón está angustiado, Señor. Yo sé que mi suspiro no te es oculto, tú escuchas mi suspiro. Pero en este momento culmina David diciendo: yo soy un hombre que no tiene respuestas. Yo sé que hay gente acá que no tiene respuestas para muchas cosas. No sabes qué va a pasar, no sabes qué te va a deparar enero, no sabes qué te va a deparar el lunes que enero, no sabes qué va a pasar con tus hijos, ni con tus papeles, ni con tu negocio. De hecho, el propio Pablo, San Pablo, tuvo su larga noche de invierno. Fue exactamente cuando les escribió las cartas a Timoteo. De hecho, la correspondencia final de Pablo a su hijo espiritual Timoteo fue escrito desde la celda de una cárcel romana, ¿no? Timoteo leyó la carta y allí, escrito en grandes letras, estaban las apremiantes palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4:21, que decía: ven antes del invierno. Ven antes del invierno. Pablo sabía que su tiempo se estaba acabando. A mí, si me torturaran y me metieran preso por predicar, la primera carta no habría sido a ningún hijo espiritual. I'm sorry, I'm so sorry. Yo no le hubiese escrito una carta a ninguno. Mi primera carta habría sido para mi abogado. Tiene derecho a una llamada. Déjeme hacer una llamada a mi hijo espiritual. Lo voy a llamar a Rob Owen aconsejándole: ¡no! ¡A mi abogado! Te diría: sacame de acá, desgraciado, paga la fianza. Haz lo que tengas que hacer. Para eso te estoy pagando. O por lo menos eres bueno, te pago como si lo fueras. Resuélvelo rápido. Y trata de que esto no se filtre a la prensa, ni a las redes sociales, ni a los religiosos. Pero Pablo sabe que esto forma parte del propósito. En lugar de pedir un abogado, el anciano pide papel para escribir, un libro y un abrigo. Le dice: trae, Timoteo, cuando vengas, antes del invierno, el capote, la capa, el abrigo que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros,
Y mayormente tráeme los pergaminos, que eran los sitios donde, el lugar donde él podía escribir. Pablo solo le había pedido lo que necesitaba, estaba a gusto con esta estación invernal de su vida, porque él podía discernir el propósito de Dios en esa temporada. El invierno es un dialecto del lenguaje de los tiempos, es un dialecto. Yo no sé si oíste hablar alguna vez de la teoría del efecto mariposa, por lo menos hay películas que hablan del efecto mariposa. La teoría afirma, esto no es un invento de ciencia ficción, es una teoría, que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. O sea, según este concepto, el aleteo de una mariposa en Florida agita la más pequeña de las ráfagas de aire, ¿no? Esa ráfaga de aire crece y crece milimétricamente, chiquitito, ondulando alrededor del globo terráqueo hasta que se convierte en una tormenta caótica al otro lado del planeta. Entonces, en otras palabras, es posible que el aleteo de una mariposa en Miami puede provocar un huracán en Hong Kong. Ahora, yo estoy de acuerdo con la idea que las cosas pequeñas producen grandes acontecimientos. El efecto mariposa se usa mucho en las películas, en los viajes a través del tiempo, como Regreso al Futuro, que le decían: Marty, no podemos causar una paradoja temporal, porque ahora el pasado no es el pasado, sino que es otro pasado alternativo, Marty. ¡Attack! ¿Se acuerda? Uno se mete en el vórtice temporal y ocasiona una paradoja en el tiempo. Ese es el efecto mariposa. Ahora, yo no concuerdo con eso de la parte aleatoria en cuanto al ser humano. En resumen, no le digas a Dios cuán duro es tu invierno. Dile al invierno cuán grande es tu Dios. Sé cuán grande es tu Dios. Y yo te invito a aceptar la invitación del salmista que dice: engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Salmo 34:3. Dios no necesita que lo agranden, Él ya es grande. Es una metáfora de decir: vean lo grande que es, cobren perspectiva. Pero nuestra tendencia es agrandar los inviernos. Y miramos con la lupa el diagnóstico, la enfermedad, la deuda, la suegra. Lo miramos con la lupa. Ya la suegra es terrorífica de por sí, imagínate con lupa. Pero debemos meditar menos en el invierno y más en el Señor. Menos en nuestra tristeza, en nuestra celda, y más en su poder. Yo a veces me pregunto si nos olvidamos lo inmenso que es Dios, y yo creo que sí. Tiene que ver con que lo sagrado se nos vuelve común. Somos animales de costumbre. ¿Conocemos a aquel ante quien nos reunimos? ¿Entendemos que los demonios le temen y huyen solo al escuchar su nombre? ¿Comprendemos la grandeza de Dios o venimos a la iglesia y bostezamos como pasajeros adormecidos en el vagón de un tren? ¿Estamos conscientes de su gloria? Recién dije eso y a alguien se le atragantó el bostezo. ¿Estamos conscientes de su gloria, de su fuego, de su poder? No estaremos padeciendo, no solo tendremos un déficit de atención espiritual, sino que estaremos padeciendo una pérdida del asombro. Isaías 40:25 afirma: ¿con quién ustedes me compararán a mí? Hablando Dios. ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. ¿Quién? Moisés declaró en Éxodo 15:11: ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza, en santidad? Y el salmista pregunta en el Salmo 89:6: ¿quién de los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Dios le dijo a Job, a su profeta, que cuando dudara de su poder, no le preguntara a los teólogos,
no le preguntara a otros profetas, que le pregunte a los animales. Habla con el burro, habla con la jirafa. Job 12:7 dice que Dios le dice, interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregúntale a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra y ellas te enseñarán, cabezón. Pregúntale a los peces del mar antes de comértelos y te lo harán saber. ¿Quién de todos ellos ignora que la mano del Señor los ha hecho? En sus manos está, en mis manos está el alma de todo viviente y sostiene a toda la creación. Yo recuerdo que cantaba esa canción hace muchos años. Yo no soy cantante ni mucho menos, pero estoy acá, tengo micrófono, puedo cantar y nadie me dice nada. Yo cantaba, pregúntale ahora a las aves del cielo, ellas te lo dirán. Pregúntale ahora a las bestias del campo, ellas te enseñarán. Suyo es el consejo y la inteligencia, la sabiduría y el poder. Pregúntale ahora a los peces del mar, ellos te enseñarán. Me encanta. Es el ratito que puedo cantar. Después decía, rompe las cadenas de los tiranos, los ata y los hace callar. Transforma a los príncipes y poderosos y al fuerte lo hace temblar. Esparce a los cielos, los vuelve a reunir, levanta y vuelve a derribar. Pregúntale ahora a los peces del mar, ellos te enseñarán. Y después no me da más la voz porque sigue subiendo y sigue subiendo. Pero siempre me quedó, pregunta a los peces del mar. Entonces la próxima vez que sintamos el peso del mundo sobre nuestros hombros, hablemos con aquel que hizo el mundo. A medida que nuestra percepción de Dios se va engrandeciendo, nuestro invierno se va empequeñeciendo, siempre. Pregúntale a los peces del mar, pregúntale a las bestias del campo si acaso dudan del Creador. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Para el bien de aquellos que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a un propósito, a su propósito. Sabemos, afirmó Pablo, hay muchas cosas en la vida que no sabemos. No sabemos si la economía se va a hundir, si la Argentina seguirá ganando la próxima Copa del Mundo, si Messi seguirá jugando, si El Salvador intentará llamarle a esos que hacen fútbol. Tendrán un gran presidente, pero fútbol. No sabemos si ganará Trump o Kamala. No siempre sabemos qué piensan nuestros hijos. No obstante, según Pablo, podemos estar seguros de al menos 4 cosas. Número 1, sabemos que Dios obra. Él está ocupado tras bastidores, detrás del telón, en el making of. En las luchas, en medio del invierno, Él está ahí. Él no se ha ido. Aunque no lo sintamos, Él no se ha movido. Es incesante, incansable, no se cansa, no cesa. Número 2, Él nunca deja de obrar para nuestro bien. No para nuestra comodidad, no para nuestro entretenimiento, sino para nuestro bien. Número 3, para hacer esto Él usa todas las cosas. Todo está incluido. Dios no obra a través de algunas cosas o solo con las cosas buenas o con las cosas mejores. Él usa todas las cosas, las malas, las buenas, las primaveras, los veranos y los inviernos. El número 4, Él obra para el bien de quienes lo aman. A los que confían en Dios le ocurre siempre un buen final. No somos marionetas a merced del aleteo de un insecto, no. Estamos seguros en las manos de Dios. Si los peces están seguros, si los pájaros están seguros, ¿cuánto más nosotros no vamos a estar seguros en las manos de Dios? ¿Sí o no? Mira,
Te voy a decir una verdad muy cruda. La gente va a olvidar todo lo bueno que hiciste por una sola cosa hecha mal al final. Es así. Pasa con deportistas, no va a pasar con nosotros. Un boxeador que pierde una última pelea, la gente lo denigra, lo critica, no importa que se haya ganado varios campeonatos antes. Sé que no está bien, parece injusto, pero es la cruda verdad. Entonces el apóstol Pablo no solo le enseña a Timoteo cómo empezar, le dice cómo terminar. No te entregues, no te rindas, no abandones, no tires la toalla, porque la corona que me espera a mí, le espera a todos los que acaben como yo. No importa si acabas en invierno o en verano, en una celda o en una mansión. Eclesiastés 7:8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. ¡Qué final grandioso! Cuando el libro se cerró, se dobló el abrigo y se escribió la última anotación. El anciano Pablo había mantenido su integridad y había logrado atravesar su invierno con dignidad, estoico, con la mirada en alto, con una convicción firme. Enfrentó la sentencia de Nerón y del Imperio Romano. Allí fue decapitado a los pocos días y por lo tanto relevado de sus funciones del reino. Y hasta tanto nosotros nos toque ser relevados de nuestras funciones del reino y de nuestro llamado, hasta que nos diga el Señor, entrega tu placa y tu pistola, hay que permanecer. Sin lucha no hay fuerza, sin las montañas no hay cima, sin los contratiempos no hay destino, sin climas helados no hay propósito. Entonces hoy, aquí y en casa, hazte un favor, hazme un favor, hazle un favor al Señor también de alguna forma. Vamos a bendecir y agradecer por nuestras noches de invierno. Vamos a bendecir. Dale un aplauso al Señor, bendice estas noches de invierno. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor de señores, grande, dile Señor, bendigo mi helada noche de invierno. Dale, que ese aplauso se escuche hasta los cielos, que se escuche hasta el Ártico, hasta la Antártida, que hay gente que resiste, que hay gente que no se entrega. ¿Tú lo crees? No te entregues, no te entregues, no abandones, resiste. Esa es la palabra, resiste. Soporta todas las aflicciones estoicamente. ¿Vas a tener frío? Vas a tener frío. La noche va a ser cruda, es probable. ¿Pasarás temporada de soledad? Sí, la soledad no es una penitencia. La soledad son tiempos en que Dios nos separa para que podamos aislarnos de un montón de voces que nos dicen qué hacer, para poder escuchar la voz de Dios. Hay un montón de gente que dice, Dios me dijo, pero en realidad Dios no le está diciendo nada. Es un montón de voces que hablan en nombre de Dios. Y escucha al religioso que le dice lo que cree que tiene que hacer. Y escucha al cónyuge que le dice lo que cree que debería hacer. Y escucha al hijo y escucha al padre y escucha al pastor. Y hay un montón de gente hablando. Y yo he aprendido que cuando estás en una cabina de comando, en un helicóptero o en un avión, tienes que tener los auriculares y solamente escuchar la torre de control. Nunca vas a ver un piloto que le sale a la cabina y le pregunta a los 300 pasajeros, ¿para dónde vamos? Hay turbulencia, ¿qué me aconsejan hacer? ¿Nos ponemos a orar? Escuchen lo que le dicen en la torre de control. Gire el avión hacia la derecha, vamos a evitar esta tormenta, vamos a evitar la turbulencia, etcétera, o la vas a atravesar en su defecto porque no hay gasolina para dar vuelta. Lo que sea son las instrucciones de la torre de control. Y para eso necesitas aislarte. Entonces hay gente que el invierno lo sienten como aislamiento. Como que se acabaron las voces, como que hay amistades que Dios te sacó, como hay relaciones que Dios cortó por un tiempo, algunos para siempre, otros por un tiempo.
No tomes como eso, como una penitencia, un castigo, la vida te está pasando factura. Es Dios que dice, yo necesito hablarte, necesito llamar tu atención. Y en el invierno uno medita, en el invierno no hay distracciones, no hay gritos en la plaza, no hay playa, no hay gente pugnando entrar al mar. Estamos nosotros, en el mejor de los casos una chimenea, un libro, una Biblia y a escuchar a Dios. Y eso te va a dar fuerza para todas las temporadas que van a venir. Tienes que bendecir, tenemos que bendecir el invierno. Son temporadas maravillosas. Yo sé que la soledad cuando no se elige duele. La soledad elegida es un placer. Quiero estar solo. Pero cuando nos toca, cuando no tienes ni un gato y te dice al final soy una solterona, un solterón, un viudo, una viuda, o lo que es peor, estoy casado, casada y me siento más solo que Kung Fu. Y uno dice, ¿por qué me pasa esto? Bueno, no lo tomes como un castigo, una penitencia, como una mala cosecha. En la mayoría de los casos es Dios aislándote. Tuvo que aislar al planeta en la pandemia. Los tuvo que aislar para que un montón de matrimonios descubrieran que apenas se soportaban. Por primera vez se miraban a la cara. Para que un montón descubrieran que no tenían a Dios. Para que otro montón descubrieran que no importaba si vivían en Beverly Hills, que la muerte no distinguía ni discriminaba a nadie, que se podía ir el joven y el viejo, el que tenía buena salud o el que fumaba como un escuerzo. Pero Dios nos aisló y aislado nos tapó la boca y nos metió dentro de las casas para que meditemos, para que nos demos cuenta que los únicos que podían sobrevivir era la vida salvaje. Pregúntale a los peces, pregúntale a las bestias del campo y ellas te lo dirán. ¿Recuerdan cuando los noticieros mostraban a los alces, las criaturas del mar que salían, las tortugas, porque ya no estaba el hombre invadiéndolo todo? Pregúntale ahora a las bestias del campo, Job, y ellos te lo dirán, ellos te enseñarán, ellos te mostrarán que no hay nada que ocurra en la tierra sin que Dios lo haga. ¿Tú lo crees? Dios decide. Dios es soberano. ¿Cuántos creen de que Dios es soberano? Él sabe. Él permite lo que tiene que permitir. Nada pasa debajo del sol sin que Dios lo sepa. No es un insecto, no es una mariposa, no es causa y efecto, no es casualidad, no es suerte, no es timba. Esto es Dios cerrando, abriendo puertas, entrenándonos. Y ten por seguro que a Dios no le importa cuándo lleguemos a la meta, sino cómo lleguemos hasta ahí. Y si va a tener que procesarnos, lo va a hacer. Algunos son fáciles de escuchar la voz de Dios. Celebro si eres así. Si acá hay gente de los que dicen, sí señor, ¿cómo? Te celebro. Pero si eres cabezón como yo, vas a necesitar a veces la brida, el freno. Vas a necesitar que a veces Dios te cierre con cerco de espinos, que te lleve y permita ciertas crisis controladas, controladas. Como cuando uno le deja nadar al niño en la piscina y él cree que está solo en el océano, pero el papá está ahí o la mamá está ahí controlándolo. Los inviernos son controlados. En realidad no es un gran invierno ártico, estás en un invernadero. En realidad es un invierno controlado chiquitito así, pero para nosotros se nos hace eterno. Pero Dios dice, te voy a tener ahí, sé cuánto puedes soportar. Yo sé cuánto tú puedes tolerar. Y sé cuál es tu nivel de resistencia y de qué estás hecho. No voy a permitir que te quiebres, no voy a permitir que te pierdas. No voy a permitir que la depresión te haga olvidar quién soy. Yo sé que la depresión no se va a ir ahora, ni siquiera con esta próxima oración. Pero por Dios, lo que quiero que te vayas de aquí es pensando que nada de lo que te pasa, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni la depresión, ni el estar exaire, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Nada. Entonces, cada vez que te involucras en una batalla, cada vez que resistes al pecado, cada vez que proclamas el Evangelio, cada vez que das una porción de tus recursos
para engrandecer el reino, cada vez que ofreces un vaso de agua en nombre de Jesús, cada vez que esperas en el Señor, en cada ocasión esa abertura se hace un poquito más grande. La abertura de aquella tumba se agranda y se agranda, y la oscuridad se replega cada vez más. La luz se hace un poquito más fuerte todos los días. Ese es el caminar cristiano. En nuestro mundo vamos a encontrar muchos corredores veloces. Hay algunas águilas que remontan vuelo mucho más alto de lo que podemos ver. Y es difícil caminar cuando uno está rodeado de águilas, de corredores. Sin embargo, caminar a veces es lo único, lo mejor que podemos ofrecerle a Dios. Es mejor que estar quieto. Camina. Él entiende todos los detalles al respecto. Él sabe lo que es. Caminó al Calvario. Caminar también cuenta, no lo olvides. Caminar cuenta. Tú dices, pero yo no oro casi nunca, apenas por los alimentos. Bueno, caminar cuenta, eso cuenta. Estás intentando. Estás diciendo, Señor, es lo mejor que te puedo dar hoy. A veces mi emoción y mi espiritualidad siento que está un 90%. Y vengo con un 90% aquí. Pero a veces ese 90% se me va achicando durante la semana. Y ya para el miércoles, que me crucé con 3 chinitos en la ruta, casi los choco, casi me chocaron a mí. Amo a los queridos chinos, pero no tenemos que andar nunca en la misma carretera. A veces ese porcentaje me baja un 20%, un 30%. Y a veces llego, como te pasa a ti, llego a la iglesia con mi recipiente con agujeros. Se me llenó el domingo y para el miércoles el aceite parece que se me fue. Y nunca digo, no, entonces no voy. No, ya estoy perdido, soy un caso perdido. Digo, Señor, estoy así, sin aceite. Pero es un pasito a la vez. Es un paso a la vez. Un día va a llegar la liberación. No nos equivoquemos, habrá muchas más batallas. Habrá muchas peleas este año, habrá muertes, pero el día de ya ocurrió, cuando nadie lo estaba mirando. Al final de ese día todo habrá cambiado. Así que mi propuesta, mi consejo de parte del Señor que me envía es: sigue caminando, no te entregues, no te rindas, porque lo que esperamos es tan importante como lo que nos ocurre mientras que estamos esperando. No te rindas, sigue, un ladrillo a la vez, un paso a la vez. ¿Alguien lo cree? Dígame amén. No te entregues, no te rindas, sigue caminando. Yo sé lo difícil que es, sigue. Es difícil, dice hoy otra vez, no hay cambios, sigue ahí, no te entregues. No te entregues. No arrojes la toalla, todavía la campana no sonó, vamos, un round más, sigue. Sigue con la familia, sigue creyendo en tus hijos, sigue creyendo en la economía, sigue creyendo que las cosas van a estar bien. No es un optimismo barato. Es decir, Señor, yo creo que si no miro para abajo y me concentro en ti, sé que voy a llegar. Jesús no le dijo, corre hacia mí, le dijo, solo camina hacia mí, tienes que caminar. Así que te voy a repetir los 2 consejos que alguna vez le dieron a este actor de riesgo novato. Cuando se acerque el helicóptero Salvador, que se va a acercar, solo déjate que te eleve suavemente, no hagas movimientos bruscos. Si te olvidas de este consejo como este tonto actor, esto sí es determinante, aun si fueras Tom Cruise. Pase lo que pase, sientas lo que sientas, escuches lo que escuches durante este año en cualquier medio de comunicación, nunca mires hacia abajo. No mires hacia abajo, no mires hacia abajo. Elévate la vista arriba. Vamos, dale un aplauso al Rey. Celebra al Señor. Dale ese aplauso gigantesco al Señor de señores. Y dile, Señor, tú has hablado hoy. Si crees que Dios habló, que ese aplauso se escuche. Vamos, vamos. Que ese aplauso se escuche si crees que Dios te habló. Un paso a la vez. No mires abajo, no te entregues. Bendito sea el Señor. Cuando se pierde la esperanza y la fe, estamos acabados. No hay más nada que hacer. Y la Biblia a menudo habla de esto en términos de no pierdan el ánimo. Dice la Biblia, no pierdas el ánimo. Y yo quiero contarte un secreto que a mí literalmente me resolvió la vida.
Dios nunca va a llamar a las personas a que bajen de la barca para que se hunda. Nunca. No obstante, va a ocurrir a veces, pero no es su intención. Tu llamado nunca va a ser una trampa para que fracases. Dios nunca te va a llamar para ridiculizarte. ¿Por qué? Porque es un papá. Y los que son papis y mamis saben que lo último que haría un papá y una mamá es ridiculizar a un hijo. Jamás avergonzaríamos a un hijo, nunca. Y nos molesta si alguien se burla o le hace bullying. Entonces Dios jamás nos llamaría para avergonzarnos. Tenemos que quitarnos esa imagen de que Dios te va a avergonzar en público. Eso no hace un padre, jamás. Moisés envió a 12 exploradores a inspeccionar la tierra prometida y que observen sus enemigos. Regresaron 10 y dijeron: de la gente de allí son como gigantes, mejor nos volvemos a casa porque nos van a liquidar. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron: debemos subir, poseer la tierra, porque con toda certeza podemos hacerlo. Los 12 miraron la misma tierra, enfrentaron la misma situación, alcanzaron conclusiones diametralmente opuestas, en las antípodas, pensaban diferente. Otra historia: un joven pastorcito lleva comida a sus hermanos que servían en el ejército. El gran campeón de sus enemigos, un personaje sacado de la Federación Mundial de Lucha Libre, los provocaba. Todos los soldados estaban aterrorizados de miedo. Ninguno quería pelear con él y se desanimaron. David lo vio y fue con una onda que dijo: ¿quién es esta bola de grasa para atentar contra los escuadrones de Israel? Otra historia: Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando llega la tormenta. Los discípulos estaban tan asustados que se convencieron de que iban a morir, perdieron la esperanza, con pánico, se desanimaron. Jesús se sentó en la misma barca, capeó la misma tormenta y tomó una siesta. Y en todas las historias que te cuento, hay 2 conjuntos de personas que enfrentaron la misma situación. Algunos pensaron que iban a morir, otros pensaron que se iban a hundir. Exploraron la misma tierra prometida, enfrentaron al mismo enemigo, soportaron la misma tormenta. Unos respondieron con paz y otros respondieron con pánico. Unos se desanimaron y otros cobraron ánimo. Ahí es donde notamos que el optimismo, que la confesión positiva y la fe o la esperanza no es la misma cosa. El optimismo te dice: todo va a mejorar, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero te estás hundiendo como el coyote, o te estás cayendo. La esperanza incluye todas las ventajas psicológicas del optimismo, pero está fundamentada en algo más profundo. Cuando tengo esperanza, cuando tengo fe, creo que Dios va a usar todas las cosas, las va a redimir a pesar de que estén saliendo mal. De alguna forma soy el muchacho de la película y voy a ganar. Alguien tiene que aplaudir más que eso si lo crees. De alguna forma voy a salir de esto. Puede que ahora estés viviendo un momento vulnerable. Puede que hay personas aquí que hoy tengan que soltar aquello que Dios te pidió que sueltes cuando terminaba el año que se fue, pero no sientes todavía que la mano de Dios te está agarrando. Y estás así, como el acróbata. Obedeciste y todavía no sientes que Dios te agarró. Te moviste en fe, pero no sabes dónde vas. Hay personas que han tomado decisiones en fe, en obediencia, han dado una siembra financiera y todavía no vino la provisión. Como el trapecista, estás allí en el aire, esperas con confianza, pero hay veces que empiezas a creer que la paciencia se te va a agotar. A mí me gusta la imagen de Isaías 40:30 que dice: aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan, los que confían en el Señor, alguien tiene que decir amén. Los que esperan renovarán sus fuerzas, dice. Volarán como las águilas. Me gusta eso. Correrán y no se fatigarán.
caminarán y no se cansarán. Y en algunas veces remontamos los cielos y volamos como las águilas. Esa es una hermosa imagen de Isaías. Los ornitólogos dicen que las aves tienen 3 métodos de vuelo. A mí me fascinó esto el día que lo descubrí. 3 métodos para volar, solo 3. El primero es el aleteo, es decir, mantener las alas en constante movimiento para contrarrestar la fuerza de gravedad. Esos son los colibríes, por ejemplo, si lo han visto. Los colibríes pueden aletear hasta 70 veces por segundo, porque continuamente mueven las alas. Aletear es lo que los mantiene en el aire, pero implica un esfuerzo. Yo creo que los colibríes llegan a la casa y le dicen a doña colibrí: no me hables porque aleteé todo el día, no tengo ganas de hacer nada. Aletear es un asunto poco elegante, porque aparte es burdo. Yo suelo invertir en la vida mucho tiempo aleteando. Yo aleteo mucho. Me lleva de un lado a otro, pero no hay mucha elegancia implicada en el aleteo. Un segundo método es planear. Las aves alcanzan suficiente velocidad y altura y se deslizan en una corriente descendente. Es mucho más elegante que aletear, pero desafortunadamente tampoco las lleva muy lejos, porque la realidad se presenta en forma de gravedad rápidamente. Planear es lindo, pues no dura mucho, se van a caer. Entonces está el tercer método, que es remontar. Los ornitólogos dicen que solo unas pocas aves, como las águilas, son las capaces de remontar. Las águilas son tan fuertes que le hacen posible sostenerse en corrientes ascendentes de aire, como los aviones. Entonces, en vientos térmicos que ascienden en forma vertical desde la tierra, la manera que tienen ellos es no mover una sola pluma y pueden remontarse a grandes alturas y se mantienen sin aletear. Tampoco están planeando para abajo. Se midió que las águilas alcanzan una velocidad de 120 kilómetros por hora sin hacer un solo aleteo. Se remontan en columnas invisibles de aire ascendente. Isaías dice que los que esperan en el Señor habrá ocasiones que van a remontar vuelo. Y uno cuando siente el viento del Espíritu, yo te iba a dar un consejo: déjate remontar. Déjate llevar por la ráfaga del Espíritu. Jesús dijo en Juan 3:8, el viento sopla por donde quiere, lo mismo pasa con el que nace en el Espíritu. Entonces tu vida en algunos momentos va a remontar espiritualmente. No lo vas a entender, son tiempos de favor. No son siempre, pero llegan a veces. Tal vez ahora te encuentres así. Tal vez estás transportado en alto en el poder de Dios y estás hablando en lengua todo el día y lo ves a tu marido panzón y no te importa, y ves a tu mujer llena de crema y te importa menos, tus hijos no se bañan una vez al mes y tampoco te importa, no pierdes el gozo, te sientes fuera de la barca. Dios responde tus oraciones con generosidad abrumadora. Te utiliza en formas que te impactan, te da poder para vencer la tentación, te sientes productivo en tu vida laboral, hay una fortaleza, una sabiduría que sobrepasa tus habilidades. Dices: ¿de dónde saqué eso? ¿De dónde lo tenía? Algo así es casi como una vida libre de suegras y de migraciones, una vida ideal. Bueno, si eso pasa, sé agradecido durante esa temporada, no te bajes de la ola. Permanece en la corriente del Espíritu. Obedece a la guía del Espíritu. No te muevas. Sigue orando y no supongas que estás remontando el vuelo por tu propia fuerza. Son vientos del Espíritu. Estás remontado en un viento del Espíritu. No digas: y me lo merezco, porque te vas ahí abajo como el colibrí. No lo hagas. El problema de Pedro no es que está caminando en el agua, es que mira hacia abajo. Y tal parece que Mateo, el evangelista, quiere que entendamos algo cuando nos relata la historia. Porque mientras que la mente de Pedro se centró en Jesús, Jesús le dio el poder para que Pedro caminara sobre el agua. Pero cuando su mente se concentró en la tormenta, su miedo hizo un cortocircuito con el poder sustentador de Dios.
Entonces la esperanza fue lo que sacó a Pedro de la barca, la fe lo sacó de la barca. La confianza es lo que lo sostuvo. El miedo es lo que lo hundió. ¿Me siguen, sí o no? Y existe una condición mental, no es ni siquiera espiritual, que es esencial para vivir el tipo de vida que Dios quiere que vivamos durante el transcurso de este año. Este es un año donde se va a desatar mucho temor. Ya te aviso, mucho temor. Y no soy profeta de mal agüero, pero todo dice que van a aparecer nuevas cepas y nuevos contagios. Ahora dicen que este nuevo contagio es más leve, pero que viene y se hace más viral, y que vienen cosas peores, y que ya hay otro en África. Parece que se pelean las naciones por sacar nuevos virus, como si fueran nuevos automóviles. Entonces el temor va a estar más fuerte, el miedo va a hacer que las personas tengan inclusive impotencia para crear, para emprender, para soñar, para proyectar. Se va a meter en nuestros hijos, va a intentar meterse en nuestras familias, en nuestras iglesias. Eso es algo que viene. Proféticamente es un año de mucho miedo, donde los medios de comunicación no van a dar noticias alentadoras. Algunos van a claudicar, otros se van a mantener. Llámalo esperanza, llámalo confianza, llámalo seguridad, pero hay una gran diferencia entre quienes van a seguir intentando, creyendo a Dios, y los que van a renunciar y se van a hundir. Cuando estoy hablando de hundir, estoy hablando a nivel salud, estoy hablando a entregarse a nivel económico, a nivel espiritual, y es cuando se pierde esa condición mental de la esperanza, de creer, es cuando nos empezamos a hundir. No cuando caminamos sobre el precipicio. No nos hundimos cuando caminamos sobre el agua, sino cuando nos damos cuenta que estamos sobre el agua, sobre el aire, como el coyote, y miramos para abajo. La esperanza es el combustible que hace funcionar el corazón humano. Un choque automovilístico puede dejarte cuadripléjico, puede paralizarte el cuerpo, pero la muerte de la fe, la muerte de la esperanza te va a paralizar el espíritu de por vida. Y no hay nada peor que un espíritu amputado. No hay nada más terrible que un joven con un espíritu amputado, que ya no quiere soñar, que ya no quiere creer, que no tiene esperanza, que cree que en cualquier momento se puede morir y todo se termina. La esperanza es la razón por la cual los seres humanos seguimos teniendo hijos en un mundo perdido. La esperanza es la razón por la cual existen los hospitales, y la esperanza es la razón por la cual existen las universidades y se sigue educando. La esperanza es la razón por la que existen los terapeutas, las iglesias, los pastores, los curas párrocos, los rabinos, y la razón por la cual los Dorados de Sinaloa siguen entrenando. La esperanza es lo que dice, quizá esta pueda ser la temporada. Pero si uno la pierde automáticamente la visión del futuro. Su espíritu, insisto, queda amputado. Ningún compositor sufriría por una partitura, en escribirla agónicamente, si no sintiera la esperanza de una pequeña luz de belleza que va a surgir de esa lucha. Ningún padre sufriría por su hijo, trabajaría por él, estaría alentándolo a su lado mientras tiene fiebre, sin la esperanza de que un día este niño va a vivir una vida más noble y más feliz que él. Y la historia de cada personaje en la Biblia es el relato de la esperanza de no mirar hacia abajo, de no entregarse. La esperanza hizo que Abraham dejara su hogar. La esperanza es lo que hizo que Moisés desafiara a un dictador, a Faraón. Entonces podemos sobrevivir la pérdida de un número extraordinario de cosas. Puedes perder las piernas y estar confinado a una silla de ruedas o a muletas. Puedes perder los brazos, las extremidades, pero no puedes nunca permitir que te amputen el espíritu.
ni a través de los medios de comunicación, ni lo que diga el presidente, ni lo que digan los dictadores de turno. Nadie nos puede amputar la esperanza, porque el día que muera la esperanza y la fe, estarás muerto en vida. No trates de producir cuando eres un colibrí el éxtasis espiritual. Hay algo peor que no ser bendecido, es la bendición fingida. Por favor, es mi gran recomendación a la congregación, no finjas. Yo nací en una iglesia fingida. Salomón escribió: la bendición del Señor enriquece a una persona y no le añade tristeza. Proverbios 10:22. En otras palabras, cuando Dios te da algo, te da la capacidad para disfrutarlo. Si ahora te toca ser colibrí, si hay una temporada en que tienes que remar y remar y remar y todavía no te puedes comprar la casa, te cuesta pagar los impuestos, la renta, el hijo no cambia el carácter, el matrimonio no está funcionando. Si te pasa eso, reconoce: me toca un tiempo de colibrí, me toca un tiempo de aletear. Y si no lo estás disfrutando, no finjas que lo haces. Aletea, mantente en el aire, que no es poca cosa. Sigue viviendo, mantente vivo, respira. Pero por nada del mundo finjas que estás remontando. Cuando hablo de fingir que estás remontando como águila, hablo de repetir mecánicamente las cosas espirituales que memorizaste, aunque nunca las viviste. De sonreír a los vecinos cuando sales de casa, cuando acabaste de gritarle a tus hijos en la cocina. De asentir con las cabezas y decir amén a todo en lugar de hacer preguntas. De mostrar fortaleza donde tendrías que mostrar que estás roto y necesitas ayuda. Hacer todo lo posible por seguir manteniendo la imagen que tienes la vida solucionada. De eso hablo, de fingir. No te compares si estás como un colibrí en estos momentos con el que estás remontando vuelo. Ya va a llegar. Solo sigue aleteando o corriendo, ya va a llegar tu oportunidad. Luego viene la tercera condición que describe Isaías. En ocasiones remontamos vuelo y no podemos correr por causa de la duda, del dolor, del fracaso. En otras oportunidades todo lo que podemos hacer es caminar un pasito a la vez. Isaías habla de los que caminan, ni siquiera remontan, ni siquiera aletean, caminan. Y no sobre el agua, caminan sobre la barca. Yo he tenido temporadas de caminar y aún el Señor me siguió bendiciendo. Todavía sigo caminando a veces, un pasito a la vez. Y uno lo único que puede decirle al Señor: Señor, acá estoy, yo continúo. No se va a morir la iglesia porque yo deje de ir. Sé que mi trabajo no se ve mucho, ni creo que el pastor note que yo falte. No estoy siendo muy fructífero, productivo, no me siento muy triunfante en este año, pero yo te voy a seguir, un pasito a la vez, un ladrillo a la vez. Yo simplemente voy a continuar caminando, un pasito, así. Yo vi a mi papá en rehabilitación los últimos años. Lo ponían entre dos bastidores y lo que tenía que hacer era así, ida y vuelta, toda la mañana. Y yo le preguntaba al terapeuta: ¿y en qué le sirve? Es un pasito. Algo es algo. Si se queda en la cama se muere más rápido. Pero un pasito va a hacer que sus arterias fluyan mejor, que sus fluentes sanguíneos esté mucho mejorado, más fluido. Entonces es una pequeña abertura, un pasito a la vez, un sencillito paso de obediencia. Un pasito detrás del otro. No es poca cosa, de verdad te digo. Yo sé que estamos acostumbrados a escuchar sermones: triunfa, empodérate, remonta como el águila, eres vencedor, real sacerdocio, linaje escogido. Y casi no hay mensajes para los que damos un pasito a la vez. Un pasito. Yo tengo una historia de mi productor de toda la vida, mi productor de teatros, de los eventos, de las cruzadas, de los superclásicos. Se llama Daniel Peckerman, a quien le mando un saludo enorme. Él fue quien cuidó a mi papá en los últimos años allí en Argentina. Y trabaja conmigo hace 30 años. Todavía no puede dejar cigarrillo,
Pero él se propone todos los años decir, vos sabés que estoy fumando menos. Antes fumaba 40 por día. Ayer 39. ¡Gloria a Dios! Él tiene una voz difónica, de verdad. Entonces, a veces me dice, lo estoy logrando. Y a veces estamos comiendo juntos y dice, ¿puedo ir afuera? Le digo, seguro que orar no es, ¿no? Entonces me dice, no, pero estoy aguantando. Y yo nunca le dije, pecador, ¿cuándo vas a dejarlo completamente? Siempre le digo, es un pasito a la vez. Es un esfuerzo. Hay gente que dando un pasito a la vez. Un pasito y dice, hoy vencí. Eso es un adicto en recuperación. Dios no puede hacer las cosas, bueno, Dios sí las puede, pero no todos reciben las cosas de manera inmediata. Hay gente que tiene que ir un pasito a la vez, con su carácter, con su temperamento. No te apures. Pero la promesa era en ese entonces que el helicóptero me levantaba a cierta altura. Si yo no me movía demasiado y no me iba a elevar más de 100 metros o 150 metros sobre el nivel del agua, todo para que yo salga de cuadro de la escena de filmación y luego me depositaría suavemente en la playa. Pero si el piloto sentía que el helicóptero empezaba a desestabilizarse, tendría que elevarse a más altura para recuperar estabilidad. Entonces yo tenía que mantenerme aferrado al patín de aterrizaje como si fuera una boa constrictora. Yo no podía soltarlo. Entonces el piloto me advirtió, muchacho, solo te voy a decir dos cosas. No las olvides porque son determinantes. Yo digo, sí, todo, lo que sea. Cuando yo acerque el helicóptero, solo déjate que te eleve suavemente. No hagas movimientos bruscos, no te subas de golpe al helicóptero. Porque si sueltas el timón de la moto y te aferras al patín de aterrizaje con demasiada fuerza, vas a desestabilizar la nave y debido a la cercanía con el agua, eso hará que tú y yo conozcamos a Jesús en persona hoy mismo. Entendí la metáfora, ¿no? Me habló en términos espirituales porque sabía a lo que me dedicaba. 2, y esto es determinante, aun si fueras Tom Cruise, pase lo que pase, sientas lo que sientas, no mires hacia abajo, nunca. Tom Cruise no mira hacia abajo, no. Tú tampoco. Y me concentré en esas dos recomendaciones porque por nada del mundo yo quería repetir esa escena. Era la única y última toma. Yo no iba a hacer esa escena 2 veces. Pero una vez sobre la lancha, en medio de la persecución, los tiros, el olor a la pólvora, aunque son balas de fogueo, todo eso huele y deja humo, no me acordé de la primera recomendación de no colgarme del helicóptero. Y apenas se acercó la nave a la moto, salté con toda la fuerza sobre el patín de aterrizaje y obviamente desestabilicé la nave. Entonces cuando me colgué y la nave se desestabilizó, ese muñequito que va colgado ahí soy yo. La lancha que no tiene piloto es la mía. No hay más registro fotográfico de ese momento, solo el video, porque incluso el fotógrafo arrojó la cámara para ir a rescatarme. El helicóptero se estaba moviendo en una forma inusual, así que una vez arriba, yo solo podía pensar en la segunda recomendación, que era la que todavía no había acatado. Dije, Señor, me olvidé del primer consejo, me colgué, pero recuerdo el segundo, y eso quizás salve mi vida. No miraré hacia abajo, pase lo que pase, sienta lo que sienta. Afortunadamente estabilizó la nave, obviamente me llevó a la orilla y hoy puedo contarte la historia. Y eso se convirtió en la regla número 1 de mi vida para todo lo que vendría después. No mires hacia abajo, para los estadios de Argentina, para las incursiones en televisión, para comprar harina, cuando fuimos al Dolby Theater, el teatro de los Oscars de Hollywood, para rentar Disneyland, cuando estuvimos todo un día haciendo shows ahí, el Hard Rock de Las Vegas, y cada locura divina siempre tuvo una consigna: no mires hacia abajo, no mires hacia abajo. Y yo siempre me pregunté cuando Pedro caminó sobre el agua si Jesús le dijo algo o no. La Biblia o los evangelios
No nos dan registro si se lo dijo, pero si se lo dijo, yo me imagino que sería algo como: hagas lo que hagas, Pedro, no mires para abajo. Continúa, un pie delante del otro. No sé, piensa en algo lindo, piensa en cosas alentadoras, pero no mires hacia abajo. Y solo recuerda que hagas lo que hagas, no mires hacia abajo. Y me imagino que los ojos de Pedro estaban fijos en Jesús, y que durante esa experiencia la conciencia de la presencia de Jesús dominó su mente. Mirándole a los ojos, él no miró nunca hacia abajo. Y durante el tiempo que duró, que no sabemos cuánto, Pedro caminó sobre el agua. Y se nos dice entonces que ocurrieron tres cosas. El centro de la atención del apóstol se desplazó de Jesús hacia la tormenta. O sea, la Biblia dice literalmente: sintió el viento. El viento ya estaba, pero allí fue cuando se dio cuenta que el viento lo rodeaba. Y ese cambio de atención dio lugar a un conjunto nuevo de sentimientos, de pensamientos que se centraron en el pánico y la incapacidad. Dice la Biblia: y tuvo miedo. Esto a su vez interrumpió la capacidad de continuar confiando y caminando en el poder de Jesús, porque la Biblia dice que comenzó a hundirse y clamó: Señor, sálvame. En la vida de Jesús, por ejemplo, cuando estuvo en el monte de la transfiguración, o cuando resucitó a su amigo Lázaro, del sepulcro del Señor remontó vuelo. Fue un águila, se levantó tan alto en el espíritu que nadie le pudo seguir el ritmo. Subió como un avión a propulsión a chorro. Nadie podía entender. En otras ocasiones, cuando lloró por Jerusalén, cuando se frustró por la lentitud de sus discípulos, cuando enfrentó la oposición de los líderes religiosos, la vida le fue más difícil, pero se mantuvo aleteando como un colibrí. No se desvió de la ruta, aun cuando era cuesta arriba. Era capaz de aletear mucho, pero cuando llegó el momento de cargar la cruz, ya no estaba remontando vuelo ni aleteando. Cuando le colocaron la cruz en la espalda lastimada, sangrante, era un muchacho de 33 años. Era joven, pero caminó lento. Era un hombre muy joven, pero ese día tropezó y cayó. Y lo único que hizo fue levantarse otra vez y caminar un poco más. Lento, pero caminando, como vos, como yo. Pasito. Tal vez la vida a veces se nos pone difícil. Cuando queremos más que nunca dejar todo, y aún así le decimos: Señor, yo no voy a renunciar a ti. Yo voy a seguir poniendo un pie delante del otro. Voy a tomar mi cruz, seguiré a Jesús, aunque me cueste. No soy el gran corredor, el gran aleteador, nunca seré conocido como las águilas del Evangelio, pero acá estoy dando un pasito a la vez. Aunque no lo creas, esa fue mi vida siempre, siempre. Puede que la imagen sea de un tipo triunfante que se cuelga de los helicópteros y de la vida, pero yo siempre fui a dar un pasito a la vez. Estando sano, estando enfermo, con crisis, sin crisis, con apoyo, sin apoyo, siempre di un pasito, siempre un pequeño pasito. No intento comprar su gracia, no intento comprar la salvación, pero ahí estoy. Y muchas veces Dios aprecia nuestro caminar más de lo que estima que remontemos vuelo. Y Él pagó un precio altísimo. Jesús caminó al Calvario. Tomó sobre sí mismo la cruz, todo el quebranto de la raza humana, todo el sufrimiento del día D en la playa de Normandía, y todo el sufrimiento del pecado, del dolor de los seres humanos desde la caída hasta la fecha. Después que el sábado los amigos fueran a ocuparse de su cuerpo, la piedra fue cambiada de lugar, removida. Nada había cambiado tampoco, como en Normandía. Pilatos y los sumos sacerdotes todavía tenían el control. El imperio estaba fuerte.
Aun cuando Jesús resucitó, César reinaba. Ni conocía el nombre de ese oscuro delincuente para él que murió en una de las 3 cruces. Y en primera instancia nadie lo supo, excepto un par de mujeres, pero ese fue el día D. Ahora había una abertura, como la playa Ornava en Normandía, en plena guerra nazi. Pequeña inicialmente, no mayor a la entrada de una tumba. Así era la aberturita, la entradita de una tumba. Yo estuve en Israel, es una entradita que hay que agacharse para entrar. Esa fue la abertura en la humanidad. La esperanza no me evita esperar lo peor. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: los que tienen esperanza están preparados para las cosas malas. No me evita lo peor. Entonces en casa no me voy a enfermar. Entonces tú dices que nunca voy a tener un accidente. No te evita lo peor. Y por eso quiero que meditemos un poco acerca de lo que significa, aunque venga lo peor, no perder la esperanza, aunque camines sobre el precipicio. Tener la mente cultivada en el famoso pasaje: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no algunas cosas, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Di conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! ¿Qué hay que hacer? A ver, para desarrollar mentes que se centran en Cristo, aun cuando estamos caminando sobre el precipicio. ¿Cómo hacer? Yo te puedo dar cátedra porque tuve que aprender con muchos golpes, con muchas hundidas, como el coyote. Yo creo que era como el coyote o compraba en Acme. Pero aquí hay que hacer un sorprendente descubrimiento juntos. Toda la gente, incluyéndonos obviamente, somos asombrosamente indiferentes a la manera en que tratamos nuestras mentes. ¿En qué está concentrada nuestra mente? Yo he hecho esta pregunta varias veces durante el año que se fue. Entonces imagina que te compras, no sé, un Lamborghini Siam. ¡Oh! 3.6 millones de dólares. Uno de los autos más caros del mundo. Viene con un sistema híbrido que utiliza supercondensadores de iones de litio, lo que convierte al auto en un híbrido, no eléctrico, que no compromete el peso, con una potencia increíble. Y como resultado leía que sus 819 caballos de fuerza le permiten ir de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.9 segundos. Qué lindo para salir del semáforo, así antes que te toquen la bocina. Registra una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora, la mitad de lo que hace un avión en altura crucero. ¿Cuáles son las posibilidades de que si te lo compras le llenes el tanque con la gasolina más barata, de bajo octanaje, en una estación de servicio, una gasolinera de descuento, que te dan el car wash a cambio? ¿Cuáles serían las posibilidades? Otra historia: imagínate que tu sueño es jugar en las grandes ligas de fútbol y dices: yo sueño con un fichaje, que si no es el Barça, bueno, al PSG, y después de ahí me iría para México en todo caso, pero si no, en uno de esos. Y se convierte eso en la meta principal de tu vida, ¿no? ¿Cuán probable es que te dediques a tomar cerveza y meterte toda la comida chatarra del planeta de acá hasta que te fichen? Imposible. Entonces, cuando una pareja tiene un hijo, son muy cuidadosos respecto a lo que llega a la boca del niño. La gente es muy cuidadosa en lo que suministra a sus autos, a sus cuerpos, a sus hijos y hasta a sus mascotas. Estamos muy conscientes de los comestibles o de lo que consumimos, y que todo lo que consumimos ayuda al desempeño, ayuda al bienestar. Y por esa razón es tan irónico que el área más importante de la vida no le prestemos atención: la mente. No le pondríamos a un auto de alta gama una mala gasolina. No le damos a un perro una mala comida.
No nos metemos chatarra todos los días en el cuerpo, pero no nos importa lo que nos entra a la mente. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:8, considera todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable. En otras palabras, fíjense cómo alimentan las mentes. ¿Cómo las alimentamos? Por eso es que a veces no podemos caminar sobre el precipicio ni sobre las aguas, porque no hay depósito para hacerlo. Nuestra capacidad para vivir en fe en los tiempos de la pandemia, para permanecer concentrados en Cristo en los tiempos de las nuevas cepas, sin mirar abajo, depende en gran manera de cómo alimentamos no el cuerpo, sino la mente, no el perro ni el auto, la mente. Así es como somos capaces de concentrarnos en el Salvador más que en la tormenta. Una nena de 11, 12 años que está pendiente de su cuerpo, la hemos perdido. Tendría que estar jugando con muñecas. Tendría que estar preocupada de cualquier cosa, menos en cómo le queda la falda. Tiene 11, 12. Y si está preocupada a esa edad es porque estuvo expuesta. Eso se llama la ley de exposición. Y sus sentimientos de estima se desploman. Y esto no debería sorprender a nadie. Las actividades a las que asistimos, el material que leemos o el que no leemos, la música que escuchamos, las imágenes que vemos, las conversaciones que mantenemos, los sueños que tenemos cuando estamos despiertos, todos terminan moldeando nuestra mente, nuestro carácter, nuestro destino. Si todo el día estás pensando en sexo, eso será tu mente, un depósito de lascivia. Y no me estoy volviendo viejo, pero algo sé de la vida y sé lo que la mente puede causar. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuya mente en ti persevera, cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces todo depende de dónde está puesta nuestra mente o con qué la estamos alimentando. Vamos, invertimos una fortuna en comida balanceada para el perro, pero alimentamos nuestra mente con basura en Netflix o Amazon o cualquier estupidez que pueda aparecer por ahí. No digo que esté mal el streaming, digo que si no somos selectivos a la hora de cómo vamos a alimentar la mente, le estamos dando chatarra. Y después vienen las pandemias, y después vienen las crisis, y después vienen los problemas, y claro que nos hundimos si la mente ha estado expuesta a todo tipo de basura y no hay depósito donde el Espíritu Santo pueda acceder y trabajar. Y una vez que nuestra mente está centrada en Jesús, hay otro gran secreto para no hundirnos en la tormenta. Una vez leí un clásico libro llamado Las Crónicas del Circus, El secreto de los trapecistas. Leí un dato muy curioso y es acerca de la relación especial que tiene que existir entre el acróbata y el receptor, o sea, quien lo atrapa. Siempre hay dos. A mí no me sorprende. Si fuera acróbata yo querría convertirme en el mejor amigo de quien me va a atrapar. Haría mi mejor esfuerzo para que no hubiera estático como le sea posible. El acróbata, dice el narrador, jamás debe tratar de recibir al receptor. Debe esperar con absoluta confianza. El receptor lo va a atrapar, pero él tiene que esperar. Su trabajo no es agitar las manos. Si lo hace, podría propiciar su muerte, tal como me aconsejó el piloto del helicóptero y que yo no hice caso. Déjate atrapar y por nada del mundo mires hacia abajo. Entonces es el trabajo más difícil de todo, esperar. Esperar que pasen los síntomas, esperar que pase la enfermedad, esperar que pase la crisis del divorcio, esperar que salgan los papeles, esperar por migración, esperar que la suegra se vaya. Es lo más difícil. Mira, los 30 minutos más impactantes que yo jamás he visto en una película son los 30 minutos de Rescatando al Soldado Ryan, la primera parte. Es una historia real
llevado obviamente al cine, donde los veteranos de la guerra dicen que esta es la película más realista jamás lograda sobre el brutal sufrimiento que enfrentaron los aliados durante lo que se llamó el famoso Día D. Para ganar unos cuantos metros del terreno en la playa de Ornava, en Normandía, se pagó un precio increíble. El Día D dice que empezó a terminarse la guerra. Costó sangre. Y en cierto sentido, el final del Día D, el cambio fue muy poco al final del día. Cuando terminó esa batalla no pasó nada. Porque el continente europeo todavía estaba igual que el día anterior bajo el poder de la esvástica, bajo el poder nazi. Solo ese pedacito chiquitito de tierra, de unos cuantos metros en una arena, de una oscura extensión en la playa de un solitario país, era lo único que no estaba bajo el dominio del enemigo. Pero esa única y pequeña extensión de tierra fue suficiente. En honor a la verdad, al final de ese día, sí todo había cambiado. Porque ahora había una abertura, un pasito. Era una fisura, un vórtice, pero que iba a crecer un poquito más cada día. No era un aletear, era caminar un pasito a la vez. Pero las fuerzas aliadas sabían que se estaban haciendo un poquito más fuertes, poquitito fuerte cada día. Todavía faltaban muchísimas batallas, muchísimo sufrimiento, muchísimas muertes, pero era cuestión de tiempo. Hasta que un día París fue liberada, después fue liberada toda Francia. Los campos de concentración nazi fueron invadidos, los prisioneros fueron liberados, llegó el día en que Hitler se suicidó en el búnker, el día del juicio cayó sobre la bestia, lo cual siempre ocurre, lo cual siempre va a ocurrir. Luego llegó el día VE, el día de la victoria en Europa, luego el día VJ, victoria sobre Japón en el Pacífico, y los soldados podían regresar a casa, la guerra había concluido, y el enemigo había sido vencido por una playa. Entre el desembarco inicial en Normandía y el tiro final del último arma disparada hubo una larga brecha. Pero la victoria quedó sellada en el día D. Después, el día de la victoria, fue solo cuestión de tiempo. Pero siempre hay una brecha que Dios hace, un pasito, una decisión. Señor, este año voy a leer un versículo por día. No voy a sacar la televisión de mi vida, voy a hacer muchos deportes todo el día, no. A las mañanas me voy a arrodillar. Antes de ir a hacer pis, me tiro de rodilla, aunque sea un ratito, y después hago pis. O voy a orinar, y en vez de agarrar el celular mientras estoy sentado en el inodoro, a ver los mensajes que me perdí, o los memes que me desactualicé, voy a llevarme la Biblia, me voy a poner la Biblia a un costadito. Si soy extrañado de vientre, voy a hacer un estudio bíblico, pero voy a leer. Y yo quiero presentarte dos leyes que operan en nuestras vidas. La primera es la ley del conocimiento. Somos lo que pensamos, no hay otra, gente. Mis queridos, somos lo que pensamos. Estar lleno de confianza o de temor depende de la cantidad de pensamientos que habitualmente ocupan nuestras mentes. La forma en que pensamos define nuestras actitudes, moldea nuestras emociones, gobierna nuestra conducta, influencia nuestro sistema inmunológico, nuestra vulnerabilidad hacia la enfermedad. Todo lo que está relacionado con nosotros fluye a medida que nuestra mente va creciendo o decreciendo, de la manera en que pensamos. Pablo en Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de la mente. Y Jesús dijo que un buen árbol no puede producir un mal fruto, y que un mal árbol tampoco puede producir un buen fruto. Hizo esta observación en términos de la conexión entre nuestra condición interna, nuestra mente, y nuestra conducta externa. A largo plazo, el buen pensar, es decir, las percepciones precisas, la fe, las emociones saludables, los deseos íntegros, las intenciones honorables,
no van a producir malos resultados en nuestra vida. Y el mal pensar no va a producir buenos resultados. Entonces somos lo que pensamos. La segunda ley que gobierna nuestras vidas y que casi nadie se da cuenta, en nuestra mente va a pensar en aquello a lo que esté más expuesta. Lo que repentinamente entra en la mente, al cabo del tiempo la moldea, nos guste o no. Tú y yo no somos aquello que nuestros padres criaron. Somos lo que la mente fue adquiriendo desde la niñez hasta esta vida adulta. Y eso se expresa en la manera que hacemos las cosas, en quienes nos vamos convirtiendo. La ley de la exposición es tan inviolable como la ley de la gravedad. Yo arrojo este vaso al piso y nadie se sorprendería que se cae, porque todos sabemos que la ley de la gravedad funciona. Nadie se sorprende. Sin embargo, para el asombro, hay gente que reacciona con conmoción a la ley de la exposición. La gente se sorprende que aquello a lo que se expone, el paso del tiempo resurge en la forma en que se sienten y cómo ven las cosas en la vida. Nuestros niños están expuestos a miles y miles de actos violentos y explícitos en los medios de comunicación, en las redes, en los celulares, en los jueguitos. Los videojuegos son gráficamente violentos. Pega un vistazo a lo que juegan tus hijos y vas a ver que es matar, quemar, desmembrar gente, zombies, criminales, animales, gente común. Y luego actuamos con sorpresa cuando se inicia una pelea en las tribunas de un equipo de fútbol, o en una disco, o cuando los tiroteos en las escuelas dejan devastada una nación. ¿Cómo los niños van con armas? Si están entrenados mentalmente para matar. Zombies, gente, hay un jueguito que literalmente es ir con un auto e ir matando peatones por la calle para ganar puntos. Entonces, nos hace falta voluntad y la restricción para crear una sociedad que produzca mentes que no estén saturadas con violencia desde que nacen. Estamos inundados de imágenes sexuales en televisión, en internet, en celulares, en laptops. Ya no hay filtros que las controlen. Un niño de 10, 11 años ya vio más pornografía que lo que un adulto en nuestros tiempos pudo haber visto a los 30 años. ¿Por qué? Ya nadie busca la pornografía los encuentra. Y las imágenes sexuales explícitas no solo se envían a adolescentes, sino a niños que no tienen oportunidad de protegerse de algo que todavía sus mentes no pueden digerir. Eso se llama perversión, desviar el uso natural de algo o de alguien. ¿Será que esto cuenta? Sí, caminar cuenta. Es una pequeña abertura, y una pequeña abertura en una tumba puede cambiar la humanidad. Una pequeña abertura en Normandía puede librar una guerra. Dios va a bendecirte, dice el Señor. Repite conmigo, di: Señor Jesús, fuerte, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Gracias por amarme. Creo en ti. Amén. Esto es para todos: católicos, musulmanes, ateos, agnósticos, testigos de Jehová, mormones, gente que nos escucha de otras religiones, de otras creencias. No importa lo que creías, recibe a Cristo en el corazón y vas a ver cómo tu vida cambia en un giro de 180 grados. Y ahora todo River, vamos, levanten las manos, vamos a clamar, vamos a orar por este año. Está comenzando enero recién y estamos declarando que las primicias de nuestras oraciones,
Las primicias de las bendiciones se las estamos dando ahora. Padre, yo oro ahora por niños, jóvenes, ancianos y adultos. Estoy clamando por cada uno de ellos. Señor, yo declaro que tu bendición es soltada ahora sobre ellos, sobre los que dan un paso, sobre los que no podían más, sobre los que están cansados. Hay una pequeña abertura aquí en Anaheim. Hace años Dios abrió una pequeña abertura en la Catedral de Cristal. Era chiquitito, era un grupito de hispanos, entre menesterosos, endeudados, afligidos, una pequeña cueva en Crystal Cathedral. Y ahí algo empezó, algo nuevo empezó a pasar, algo nuevo empezó a pasar, y Dios transformó eso en sitios de desierto, y luego ese desierto vino hasta aquí, y algo empezó a pasar en la humanidad, y llegamos a miles de personas, y el día D lo cambió todo. Aunque al final del día no había cambio, sí lo cambió todo. Dios dice, esa bendición está sobre tu vida ahora. Estoy orando para los que no han visto cambios, para los que estaban bajando los brazos, para los que estaban rindiéndose. No te entregues, dice el Señor, no te entregues, yo estoy contigo. Comiencen a clamar ahora, levante las manos, vamos, nos unimos en Asia, en África, en América, Oceanía, Europa. Hay gente mirándonos en todos los continentes, y desde aquí, desde la calle Broadway de River Arena, soltamos esa bendición de Isaías. He aquí, aunque por momentos te fatigues, aunque por momentos no pueda más, yo te sostengo, dice el Señor. Vamos, 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 yo quiero escucharte clamar. Somos miles aquí. Clama, clama por nuestras naciones, clama por nuestros gobernantes, clama para que se termine todo rigor del demonio, para que la bestia caiga, porque volverá a caer. Porque cada bestia que se levante, porque cada anticristo que se levante, caerá bajo el poder de Dios. Caerá bajo el poder de Dios. No hay nada que pueda prevalecer contra el reino de Dios. No tengas miedo, no tengas miedo a fracasar, dice el Señor. Si te hundes, aún yo te voy a levantar. Pero no mires hacia abajo. No es tiempo, iglesia, de mirar hacia abajo. Levanta tus ojos al cielo, levanta las manos y dile, Señor, como símbolo ahora yo miro hacia arriba. Levanto mis ojos ante el Señor de señores, ante el Rey de reyes, y miro hacia arriba. Y ahí está la esperanza. Y ese río que no se detiene está sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis cosas. Declaro bendición, declaro tu gloria en todas las áreas. Pueden sentirlo, ahí está la mano de Dios. Vamos, 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 levanta las manos, clama, clama. Los que tengan el bautismo del Espíritu allí en sus casas, aquí clama como el Señor te dé para clamar. Suelta, libera sobre tus hijos, sobre tu familia, una bendición de valor, de audacia, de esperanza, de fe. Iglesia, no pierdas la fe. Pastores del mundo, pastores que me están oyendo ahora, no pierdas la fe, no te entregues. Has dado un pasito a la vez. Te han restringido a tu hogar, no has podido salir ni siquiera a atender el templo ni a tu gente. Te han restringido, te han metido en la cocina. Ni siquiera hay pastores humildes que ni siquiera han sabido cómo hacer para transmitir desde un celular, pero han estado dando un pasito a la vez. Algunos sintieron que perdieron el trabajo de años. Dijeron, Señor, todo lo que hice lo he perdido. Han sido años de fracaso, y el Señor me dice que te diga, no, 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 mi hijo, no, mi querido. No sabes cuánto te amo, y ese pasito pequeño que has dado yo lo he bendecido. Tú eres uno de mis soldados, tú eres uno de mis generales. No te entregues, no te rindas. Oro por las esposas de pastores, oro por los ancianos, oro por los diáconos, oro por los presbíteros, oro por todos los hombres de Dios de distintas denominaciones que se han mantenido, que no han claudicado, que no han doblado las rodillas.
He aquí viene un año en que será complejo, pero Dios me dice que te diga, no mires hacia abajo. Iglesia, yo te voy a sostener. Te he sostenido durante la pandemia. No te ha faltado el alimento, no te ha faltado la provisión, no ha venido el ángel de la muerte a tocar tu puerta. Yo te voy a seguir siendo fiel, pero tú crees que yo te sostengo. Vamos, vamos, yo te sostengo. No mires hacia abajo. Yo te bendigo, dice el Señor. Yo declaro esa bendición. Yo proclamo que nos vamos benditos. Di conmigo, Señor Jesús, llevo esta bendición conmigo, en mi vida fuerte, en mis cosas, y declaro 2022, no miraré hacia abajo, no miraré hacia abajo, levanto mis ojos al cielo, fuerte, levanto mis ojos al cielo, y en Él está la esperanza. En ti está la esperanza. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Gente maravillosa, dale un aplauso al Rey de Reyes, a los que nos miran, firmes como talón de oso el domingo que viene. No aflojen, un paso a la vez. Chao, gente, tengan lindo fin de semana y pásenla mejor que nunca. Chao, hasta la próxima.